Buenas noches, mi nombre es Germán Patiño Rodríguez. Les voy a hablar sobre el diseño y construcción de un compostador casero, pero específicamente sobre el seguimiento y registro de las condiciones de degradación de la materia orgánica que sucedieron en este compostador casero, es decir, la bitácora que le llevamos al compostador casero que habíamos realizado previamente. Esto hace parte del componente práctico virtual de la materia de sistemas de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Presentado a Paola Andrea Tenorio, que es la tutora. Yo soy del grupo 46 y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y de la Escuela de Ciencias Pecuarias y del Medio Ambiente, CAPMA. Estoy matriculado en el CAD Amazonía Orinoquía en Yopal, Casanare. Entonces, les voy a explicar brevemente lo de la bitácora que le hicimos a este compostador casero. Entonces, el anexo 1 es la bitácora de seguimiento del compostador casero. La bitácora de seguimiento del compostador casero fue realizada por mí, Germán Patiño Rodríguez. Mi código es 9398561. Como lo dije anteriormente, estudio en el CAD Amazonía Orinoquía en Yopal, Casanare. Entonces, la fecha de inicio de la recolección de residuos sólidos empezó el lunes 25 de febrero del año 2019 y terminamos de recolectar los sólidos el domingo 3 de marzo de 2019, o sea, 7 días que fue lo que estuvimos recogiendo estos residuos sólidos que se generan en mi vivienda. Entonces, el peso que obtuvimos inicialmente fue de 11.8 kilogramos, que eso nos da un volumen de 11.830 centímetros cúbicos y una altura de 33 centímetros en todos los residuos orgánicos que colectamos en estos 7 días, producto de los alimentos que preparamos en nuestra casa. Entonces, la segunda semana fue del 6 al 13 de marzo. Estos residuos habían perdido algo de humedad, por lo tanto disminuyeron un poco el peso. Vemos que ya el peso para esta semana era de 11.720 kilogramos. La altura también se redujo un poco, 3 centímetros. La altura de los residuos dentro del compostador casero estaba en 30 centímetros. Y el volumen en centímetros cúbicos eran 11.720. Entonces, la textura que tenían estos residuos sólidos dentro del compostador casero en la segunda semana es que se observaban restos de materia orgánica aún sin descomponerse totalmente. Habían perdido humedad y se veían algo secas y cuarteadas, pero igualmente se miraban bastante buenas aún. Tenían un olor poco desagradable y muchos moscos. Eso ya estaban tomando, por la descomposición de la materia orgánica, ya estaba tomando un olor bastante diciente de lo que es la descomposición de la materia orgánica. El color que tenían era café oscura más unos restos de materia orgánica. No había generación de lixiviados y las observaciones que pudimos tener es que se observa continuamente el compostador casero, donde se evidencia que ha comenzado el proceso de descomposición de materia orgánica, pero no se ha generado producción de lixiviados aún. Aún quedan restos de cáscaras y otros residuos sin descomponerse. Aquí tenemos la foto el registro fotográfico del compostador que realicé para tener evidencia del mismo. La tercera semana, que correspondió del 10 de marzo al 18 de marzo, el peso había disminuido ya en 1 kilogramo, había perdido bastante humedad, tenía 10.7 kilogramos y la altura de residuos también se ha reducido considerablemente. Tenía 26 centímetros de altura y el volumen eran 10.750 centímetros cúbicos. La textura
Se observaba que algunos fragmentos de las cáscaras de plátano, sin degradarse, aún habían muchos moscos. El olor igualmente desagradable ya estaba disminuyendo, ya se sentía menos. El color, se evidenció que la mezcla se oscurecía, estaba ya más oscura, evidencia de que se estaba descomponiendo o porque la materia orgánica estaba más seca ya. Aún no se generaban lixiviados, entonces pude observar que el seguimiento que le estaba haciendo al compostador se realizó la identificación de las características como olor, color, textura. Igualmente se pesó el mismo y se adicionó tierra para mejorar el proceso de degradación de la materia orgánica. Entonces ahí nos dimos cuenta que la altura había disminuido y se le agregó tierra. También está el registro fotográfico cuando se adiciona la tierra y cuando se realiza el pesaje del mismo. La cuarta semana, del 22 de marzo al 29 de marzo, el peso de la materia orgánica estaba en 10.3 kilogramos. La altura ya había reducido 11 centímetros desde la primera semana, desde cuando se cargó el compostador, y el volumen eran 10.300 centímetros cúbicos. La textura se siente rústica al tacto, pero todavía se sienten restos de materia orgánica en descomposición, todavía hay fragmentos, todavía hay partes de material orgánico sin descomponerse. El olor que presenta es como a hierbas húmedas o a tierra húmeda. Es un olor, no es desagradable, pero se siente un olor. El color que tiene esta materia orgánica descomponiéndose es café oscuro, o en algunas partes por el tipo de materia orgánica que está allí dentro, se nota amarillento, como son las cáscaras de naranja, algunas de pronto de los tomates. Tampoco se presentó en esa semana liberación o lixiviados. Y se observó que se realizó pesaje, se hizo medición del volumen, medición de la altura del compost y se puede evidenciar que está muy seco al tacto, por lo que se adiciona agua y se realiza volteo como lo indicado una vez cada 2 semanas. Entonces acá está el proceso de cuando estaba homogenizando la mezcla con la tierra, digamos, dándole de vuelta a la materia orgánica allá adentro y igualmente el pesaje del mismo. La siguiente semana, que fue del 30 de marzo al 6 de abril, ya la mezcla tenía 10 kilogramos de peso, la altura 19 centímetros y el volumen equivalente en centímetros cúbicos eran 10.000. La textura ya era más suave al tacto, el olor también había mejorado muchísimo. Era un olor a hierbas húmedas, a tierra húmeda, el color era café oscuro porque la materia orgánica ya se estaba descomponiendo totalmente y se había mezclado con la tierra. Hubo alguna liberación o alguna producción o generación de lixiviados, una pequeña mancha en el piso, porque como es una cantidad tan pequeña no utilicé un recipiente para recuperar lixiviados, porque no requería, porque el volumen de materia orgánica es muy mínimo. Entonces, así a ojo de buen cubero, yo creo que 0.2 mililitros, por mucho. Era un pequeño manchoncito en el piso porque no había más liberación. O quizás por el agua que le había adicionado, que no fue más de unos 60 centímetros cúbicos de agua, yo creo que le coloqué. Para ese momento logré observar lo siguiente. Venía haciéndole seguimiento al compost, realizando la identificación de las diferentes características como olor, color, textura, peso, altura, volumen de lixiviados. Y lo más importante acá, o lo más evidente, es que pude ver lombrices. En la tierra, no sé, de pronto la poca tierra que le agregué, que fue alrededor de 1 kilo, de pronto venían huevos de lombriz o no sé qué cosa, pero aparecieron unas lombrices ahí muy pequeñas, pero habían estas lombrices haciendo su trabajo de consumir la materia orgánica y descomponiendo, que es muy importante. También se observó un pequeño hongo, un pequeño
ser vivo ahí que se estaba formando encima de la capa de compost que se estaba formando. Igualmente está el registro fotográfico. Para la semana final, del 7 de abril al 15 de octubre, el peso ya fue de 9.5 kilogramos, la altura 18 centímetros, no bajó más, ahí se quedó, ya cumplimos el tiempo para tener este material. El volumen fueron 9.500 centímetros cúbicos, la textura se siente muy suave al tacto, es una tierra mojada, una tierra húmeda, el color es oscuro y la producción de lisiviados igualmente no se evidencia, 0.2, 0.3 mililitros, sigue siendo una pequeña mancha en el piso. Finalmente, lo bueno de este proyecto, de haber aprendido de esta actividad, es que del seguimiento que se le realizó al compostador logró observar inicialmente la pérdida de volumen de la materia orgánica. Esto debido a la pérdida de humedad. A medida que se iba secando la materia orgánica, pues iba perdiendo peso. Posteriormente se tornó muy sólida, muy dura, como acartonada o como un chicharrón y muy frágil al tacto. Posteriormente le adicioné la tierra negra limpia. Posiblemente en esta era que iban los huevos de lombriz, porque aparecieron algunas muy pequeñas. Se homogenizó la mezcla de la materia orgánica con la tierra y se agregó agua dándole este paso una celeridad relativa al proceso de descomposición. Apareció algo de lixiviado muy mínimo y se degradó por completo de la materia orgánica, quedando solamente tierra húmeda con algunos trozos de sólidos de cáscaras de plátano y naranja. Esto fue una experiencia muy enriquecedora para mi familia y mío propio, y para aprender cómo debemos aprovechar los residuos que generamos a diario para utilizarlos en nuestro propio hogar. Bueno, espero haber cumplido con el requerimiento de la actividad y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.